No, déjenme ver los nombres. Sí. ¿Cómo así sus amigos? El tren Tommy. El tren Tommy. Bueno, vamos a presentar el Tren Tommy, un motor lineal. Primero pues empezamos con el contenido teórico, pues ¿qué es el magnetismo? Pues es el fenómeno físico que tienen los imanes, pues es lo que hace que se atraigan por los puestos. Y pues el campo magnético es pues es lo que abarca pues como la fuerza de estos, o sea, es como una región que tienen así alrededor y es lo que hace que pues si están cerca pues se atraigan, básicamente. Que el electromagnetismo es la relación que existe entre la corriente eléctrica y el campo magnético. Es decir, cuando hay una corriente, esta genera un campo magnético. Y la inducción electromagnética se refiere a cuando hay un cambio en el campo magnético, esto genera un voltaje. Bueno, ¿y qué es un motor lineal? Un motor lineal es un dispositivo que convierte una energía eléctrica en energía mecánica lineal sin la necesidad de partes móviles como las hélices o los engranajes. Bueno, pues básicamente esto es un motor lineal. Lo que hicimos lo que hace es que pues, la corriente la convierte en fuerza y es una fuerza lineal y es lo que hace que se mueva la varita de cobre en la que teníamos. Pues básicamente las ventajas frente a otro tipo de motores es que no requieren engranes o piezas, entonces esto facilita, por ejemplo, en la eficiencia energética, porque se transforma, se pasa mejor la energía, no se pierde, en la velocidad y en la aceleración. También tiene beneficios en la precisión y el control de posición. Por lo mismo de que no tiene engranes ni ese tipo de cosas, el mantenimiento es menor. También por lo mismo de que no tiene componentes de ese estilo, no tiene tanto ruido ni vibración. Y sirve mucho como es ligero y es compacto, se puede colocar en cualquier parte. Bueno, y estos son los materiales que utilizamos para nuestro tren. Apenas aquí lo estamos armando. Pues fueron los 10 imanes de ferrita, que pues, aquí están, el paquete de soldadura, pegamento, la varita de cobre y pues la madera que utilizamos pues, como base. Bueno, pues esta fue la construcción, fue rápida, eso fue del primer día. Luego nomás le agregamos los rieles, y luego ya al final le pegamos los imanes. De hecho utilizamos la separación de unos lápices para que no se nos separaran los imanes y no se nos juntaran. ¿Cuánto medían los lápices? Eran de .59, algo así. Caray. O sea, sí, no lo terminamos. No, esto lo terminamos quitando, o sea. O sea, es que yo notas en medio, pero de hecho es... Pues es que dice mucho la separación. ¿Ese es el experimento o no? No, o sea, sí, pero por ejemplo, Es que estos imanes los tenemos hemos aquí en puesto al medio. revés. Ajá. O sea, como los pusimos así como iban, quedó uno positivo, negativo, entonces lo que hacía era que se frenaba, aceleraba y en el siguiente más lo frenaba. Ok. Entonces los quitamos y los íbamos a volver a poner y lo calamos así con esa separación y sí jaló. Pues utilizamos la plataforma Tracker para medir pues, la velocidad y pues, todo eso. Nada más pues nos íbamos por frame, poniendo el punto donde iba la varita y pues ya la misma plataforma nos dio pues, la velocidad. Sí. Hacía el frame por punto uno, ¿no? ¿Cómo era? No, o sea, por frame íbamos seleccionándole aquí la misma plataforma, es que la misma plataforma, cuando le vas seleccionando en el punto en el que está la varita, esta misma te hace, pues, con respecto a lo que dura el video. Y pues ya, sí, claro que sí. Bueno, y para empezar, pues vamos a explicar la ecuación diferencial que nos dieron el profe. Pues primero empezamos sin considerar la fricción. Empezamos con la segunda ley de Newton, que es fuerza igual a masa por aceleración. Donde la fuerza de campo magnético
es la longitud pues la longitud entre los rieles por el campo magnético, que es la fuerza de Lorentz. Entonces, pues lo que nos da que la aceleración es la derivada de la velocidad sobre el tiempo. Entonces, sustituimos aquí e integramos de los dos lados para que nos diera, pues aquí se integró la velocidad, la masa pasó para abajo, se integró el diferencial de tiempo que nos da tiempo y se agregó una constante. Esa constante se consideró en un tiempo cero, cuando la velocidad era cero también. Entonces pues nos quedó que la velocidad sin fricción era esta ecuación. Y luego con fricción pues empezamos igual con la segunda ley de Newton, fuerza es igual a masa por aceleración, pero como estamos considerando fricción, pues a la fuerza se le restó la fricción. Hicimos lo mismo pues con la fuerza de Lorentz, la aceleración es la derivada del tiempo la derivada de la velocidad sobre el tiempo. Integramos de los dos lados y quedó prácticamente igual, nada más quedó restando la fricción adentro. Entonces también consideramos la C1 siendo 0 el tiempo, siendo 0 la velocidad. Y ahora el efecto de inducción, pues aquí en el diagrama ya nos explica qué es cada cosa. Empezamos primero con el flujo magnético, que es la derivada del campo magnético sobre el tiempo. Y el campo magnético pues es el campo por el área, el flujo por el área. Entonces pues sacamos la ecuación del campo magnético, sustituyendo todo lo que ya teníamos. Entonces pues tenemos aquí que el flujo magnético es el campo magnético es el flujo por el área. Entonces ponemos aquí el flujo afuera porque es lo constante y el área es la que va cambiando conforme se va moviendo el palito. Entonces el área es la que queda multiplicando al diferencial y el área pues es longitud por la distancia entre los rieles a todo lo que recorre la varita. A ver, chicos, después de eso, ¿qué viene? O sea, digo, ya están los cálculos y todo, ya los estoy viendo, pero a ver, ¿qué sigue? O sea, ¿qué es lo que sacamos con todo esto? Así. Es la ecuación de la velocidad. Ok, ahora sí, dale la otra. ¿A eso? Eso. Ok, sí, Explíquenme haz de eso. cuenta que estas son las dos gráficas, que haz de cuenta que esta es la de tiempo por distancia. Se supone que pues esta se va a ir aumentando así pues linealmente, porque pues la velocidad en un punto puede llegar a ser constante, que pues en nuestro caso no fue tanto constante porque tenía o sea, no estaba totalmente plano. Entonces por eso es que salen estas, porque esa es la gráfica de velocidad en base a tiempo. Entonces lo que pasa es que como estaba un poquito ondulado, de repente hacía estas variaciones, pero ya cuando iba más constante, pues aquí por ejemplo se alcanza a ver que ya va más plano. Por esto lo sacamos con los del tracker. Y básicamente lo que sacamos con la ecuación que iba a explicar Cano fue lo de MATLAB, que esta fue lo que nos dio. Pues básicamente estos fueron pues los datos tipo del tracker y así. En MATLAB metimos ya toda la ecuación y todo, y esta línea de tendencia pues nos da un parámetro de ajuste de 1000 en Gauss. En el primer experimento, ¿qué fue lo que pasaba? Lo hicieron, le pusieron la corriente. Sí, Le dijeron que había puesto los. Sí, ajá, y pues sí, lo que pasaba era que estiman como si estaba tipo positivo así, la varita avanzaba, pero cuando llegaba a este se frenaba, y luego le avanzábamos poquito, y aquí lo volvió a lanzar, y aquí se volvió a frenar. Entonces ese fue el rollo que estuvo mal. Positivo, negativo, positivo, negativo. Si ustedes lo hubieran puesto en MATLAB, ¿qué hubiera pasado? Pues es que como se frenaba, o sea, como llegaba hasta aquí, pues nomás hubiera aumentado un poquito, o sea, no... La velocidad hubiera sido cero, ¿no? En ese punto. Ajá. Se aumentaría de los 0. Sí, Aumentaría a 0. O sea, llegaría al pico. Cero. Y luego una caída. Y lo movemos al siguiente, aumenta. Y pues todos serían iguales, porque pues es la misma corriente. Exactamente, todos serían iguales. Todos los picos serían iguales. Y ninguno por casualidad lo pusieron bien, que les haya tocado así que Dos bien. Creo que de repente hasta al último sí había uno, ¿no? No, es que los cuando los teníamos así apilados y los iba checando así y los puse pues como venían. Entonces todos tenían el mismo orden. Ajá, o sea, era uno sí, uno no, uno sí, uno no. Entonces pues uno ¿Por qué? frenaba, después aceleraba. Porque si hubieran puesto, por decir, uno así que subiera y bajara y por decir 3 bien, pues probablemente hubiera hecho esto y luego así. Sí, ajá. Otra vez.
Sí, entonces pues ya los quitamos y pues resultó, o sea, todos estos sí tienen el mismo, entonces ya nomás era pura aceleración. Entonces por eso nos salió más así. Pues la conclusión es que lo analítico pues, nos salió igual que lo experimental, porque pues, en el video se va viendo como la velocidad va así como, pues, como por partes, o sea, no va constante la velocidad. Y nos preguntan que cuáles variables cambiaríamos, o sea, cuáles se pueden cambiar. Pues todas son variables excepto la gravedad, entonces todas se pueden cambiar. O sea, le puedes cambiar el amperaje, le puedes cambiar el voltaje, puedes cambiar el tamaño de los imanes, puedes cambiar la distancia entre los rieles, puedes cambiar la masa de la varita, y pues todo afectaría, al igual que el diseño del modelo, porque por ejemplo estas se doblan, entonces si hubiéramos puesto una masa más pesada, pues chance y afectaba o sea, había mucha pérdida de energía. ¿Cuánto era la fricción, La fricción no la sacamos. No la saca. Creo que no. O sea, nomás lo pusimos en el mando con la masa, haz de cuenta. Se lo pusimos en la fórmula metiendo la masa de la varita. ¿Y cuánto crees que hubiera podido ser la fricción? Yo creo que no mucho. Sí. Pues de hecho, o sea, en el experimento dice que utilizamos estas para evitar mucha fricción, ¿no? Sí, ok, o que hubiera sido uno de los parámetros para que la fricción hubiera sido mayor o menor. Pues por ejemplo, si estos hubieran sido conductores, pues hubiera habido mucha fricción porque también se hubiera pegado ahí. ¿Hubiera sido qué? ¿Conductores? ¿Son conductores? Digo, o sea, si hubieran sido magnéticos, pues. O sea, que tuvieran también campo magnético. Sí, y también que sea una vara. ¿Qué sea qué? O sea, pues que sea una varita lo que se esté moviendo. Una vara lo que está moviendo. Ok, miren, fíjense. Lo que ustedes me dicen de que si hubiera sido magnético, en realidad eso no es fricción, es magnetismo. ¿Sí? ¿De qué depende la fricción? ¿Qué es la fricción en sí? El rozamiento de. El rozamiento de uno con otro. Ok. Es un material. Ajá, y de que hubiera dependido de las varillas. También textura, ¿no? ¿Vale? La textura y la Textura forma también. de las varillas. La textura, exactamente. O sea, qué tanto hubiera estado que no. Esas no tienen ahí la numeración. No, No les tocó numeración ni nada. no, estas son lisas Ah, porque hay unas que les tocó la numeración y tienen más. y ahí fue mucho más la fricción. Ok. Sí, nada más ojo con ese concepto. O sea, la fricción, muchachos, siempre es Así, el pues, rozamiento, es la rugosidad que podría tener el material. De hecho, aquí está lo de, o sea, lo que dice plata, 0, Y, menos 0, pero pues está afuera. No, así está afuera, no le pasa. Ajá, entonces pues no afectó. No, de hecho, una de las formas como lo hubieran hecho ustedes casi despreciable la fricción es que los hubieran lijado con algo muy delgadito, con una lija muy delgada y que los hubieran dejado muy finos. Al principio lo hicimos así en vertical para que fuera menor la fricción, pero Y como pues teníamos los imanes volteados, dijimos, pues chances eso, entonces volvimos a voltear esta. ajá, entonces no lo vamos a intentar, pero supone que así hacía menos fricción y menos. Es menos fricción, pero hubiera sido menos que. Pues es menos campo, o sea, bueno, es pues sí, como menos magnetismo, o sea. Pero debido a que. O sea que Aquí hay menos hay corriente. Exactamente. O sea, menos área de la corriente. Menos área. O sea, que el contacto no es el mismo. Ajá. O sea, hubiera salido una cosa con otra. Sí. Digo, si hubiera visto O sea, la quitas una, pero variable. agregas la otra. Ajá, sí, o sea, si se hubiera visto la variable entre una. Hubiera estado interesante que hubiéramos podido haber hecho diferentes pruebas. O sea, unos con los imanes pegados, la varilla era mejor de una forma y otro de otra. Muy bien, chicos. Paren el video, ¿no?